en el momento de la práctica deportiva, sobre todo en situaciones pues, de muy alta exigencia, aumenta el riesgo de infarto en ese momento, ¿vale? Si fumas, quítatelo antes de tener un infarto. Si no te has movido en tu vida, planteate que es buen momento, porque hasta ahora has estado bien, pero no sabes cómo estás por dentro y a lo mejor estás bien, pero en 5 años dejas de estar bien. El 10% y el 20% del infarto ocurre en menores de 45 años, con un aumento en menores de 40 debido a estilos de vida poco saludables. Sí. Intentar buscar siempre alimentación real, comida de la que podían comer en el paleolítico, ¿vale? Un ingrediente, fruta, verdura, carne, pescado, ¿vale? Es el estrés crónico el que nos está machacando a nivel cardiovascular. Juanjo, encantado de tenerte aquí. Igualmente, un placer. Un placer. Costó un poco cuadrar Sí, la fecha. El tema de horario siempre es lo peor, lo más difícil, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, lo bueno siempre se hace esperar. Bueno, a ver. Hoy hablaremos de cosas bastante interesantes. Seguro. Quiero leer una frase de un dato que he buscado, que dice que entre el 10% y el 20% del infarto ocurre en menores de 45 años, con un aumento en menores de 40 debido a estilos de vida poco saludables. Sí. ¿Qué le podrías decir a la audiencia para que escuche este episodio o que pueda aprender de este episodio? Pues mira, lo primero es que por desgracia eso es verdad. Lo que estamos viendo por desgracia es que cuando antes era muy raro que nos llegara un paciente con un dolor de pecho o con un infarto establecido, joven, lo que entendemos joven, ¿no? 40 y tantos años, ahora es la tónica. Ahora llegan muchos, las salas de hemodinámica están prácticamente llenas de gente, eso, 40, 50 y muy poquito, que ya tienen infarto establecido. ¿Por qué estamos viendo esta tendencia, no? Antes era normal que un paciente con 70 años, diabético de toda la vida, tuviera algún problema. Si ya te llegado con esa edad y con un dolor de pecho, enseguida lo orientabas, a ver si esto me va a tener un infarto. Pero es que algo que estamos viendo es que se adelanta mucho. Y lo que me has dicho, el estilo de vida es la clave. Ahora se fuma mucho, no ahora, ya de los últimos años. Ahora se beben muchas bebidas energéticas, ahora no le prestamos atención o no lo hacemos bien el tema de la alimentación, ahora vivimos estresados. Entonces es normal o esperable que todas esas edades de aparición de enfermedades cardiovasculares graves se vayan adelantando, ¿vale? Ahora, incluso el límite que nosotros ponemos, nosotros no, los que han investigado todo esto, para empezar a sospechar un problema cardíaco en un paciente, o para orientar ese problema cardíaco, son los 35 años, ¿no? Nosotros decimos que los 35 años es como esa barrera de si hay algún problema antes, muy seguramente ya era un problema de nacimiento, una miocardiopatía hereditaria, cualquier problema similar, y a partir de los 35 es cuando ya empieza el tema de la isquemia o del infarto a cobrar ya más importancia, ¿no? Eso son unas edades muy precoces, pero es que lo estamos viendo, o sea que es verdad. El tema de salud cardiovascular de los jóvenes me gustaría tratarlo más adelante, pero la función del cardiólogo, porque algún oyente, incluso yo mejor personalmente, no he visitado a un cardiólogo, y la importancia que puede tener eso. ¿Qué función hace en nuestro bienestar un cardiólogo? Mira, yo creo que según el escenario puede llegar a ser importante. Obviamente no podemos decir que todo el mundo vaya al cardiólogo a partir de los 30 años, porque primero sería imposible, no hay cardiólogo para tanto, y seguramente no merezca la pena. Pero sí que hay situaciones claras en las que sí que puede merecer la pena una revisión un poquito antes. Ejemplo, antecedentes familiares de problemas graves de corazón. Se ve a veces, ¿no? Mira, mi padre tuvo un infarto y a los 35 años. Previamente estaba sano y tuvo un infarto. O síntomas. He estado bien, pero últimamente parece que me está doliendo el pecho. En ese momento es cuando hay que encender la bombilla y decir, a lo mejor hay que investigar. Entonces, ya digo, hay que basarse en el contexto del paciente, ¿no? Antecedentes familiares. Deportistas, según qué caso. No sé si quieres que nos metamos en tema de deporte ya o nos metemos un poquito después, pero bueno, ahí hay circunstancias en las que está muy claro que puede merecer la pena que un cardiólogo te vea, ¿no? Hablando del tema del deporte, situaciones que puede merecer la pena son una persona que no ha hecho nada nunca o ha hecho muy poquito, el pádel del jueves por la noche con los amigos, y de repente que se quiera meter un poquito más en la actividad deportiva, un poco más intensamente, voy a empezar a correr, la crisis de los 40 que parece que tengo barriga y la quiero perder, pues en esa situación en la que vas a hacer un cambio, nadie te puede asegurar que
tú hayas estado bien hasta ahora, pero porque no le has exigido un poquito al corazón, y que cuando le exijas puedas tener un susto. O sea, ahí puede merecer la pena echar un vistazo antes. En otras situaciones, ya no es uno que esté sentado, pero bueno, estás acostumbrado a hacerte tu carreras de media distancia. Yo me corro mis 5K, mis 10K con mi club, pero ahora voy a subir un escalón y voy a empezar a hacer trail de alta distancia, pruebas de muy alta intensidad, me voy a meter a CrossFit, igual no ese pequeño salto, pues a lo mejor te tienes que parar un poco y decir, merece la pena, ¿no? Aunque sea por mi tranquilidad, quiero ver si estoy preparado para eso. Y luego sin duda si síntomas, ¿vale? Como te he dicho antes, si te duele el pecho en alguna situación, notas que te fatigas con cosas que antes hacías fácil, has tenido un desmayo, todas esas situaciones, bueno, pues a lo mejor sí que merece la pena que te dé un cardiólogo y descarte cosas. Cuando escuchamos siempre a los expertos, ¿no?, en cardiología, siempre está muy relacionado al tema del bienestar. Correcto. ¿Qué importancia tiene el hacer deporte? A ver, el deporte para todo, no solo para la salud cardiovascular, tiene una importancia capital. Es que donde lo mire, más habla del bienestar psicológico, tranquilidad, manejo del estrés, mejoría del descanso nocturno. El deporte juega un papel clave. Luego lo puede enfocar también como una forma de socializar. Una cosa son los beneficios per se del deporte, pero si encima le estás sumando que lo haces con amigos, que es la forma de juntarte con tu grupillo de siempre, que lo haces al sol y encima recibes vitamina D. O sea, es que por donde lo mire es beneficioso, salvo situaciones extremas, pacientes de estos de riesgo posible. Nadie te puede contraindicar el deporte. O sea, es la mejor medicina, la más barata que existe, y te digo, creo que es clave para el bienestar cardiovascular y para todos los demás tipos de bienestar. ¿El deporte podría disminuir la posibilidad de sufrir un infarto? Vale, aquí hay que distinguir. Sí, la respuesta es sí, pero con matices. Mira, la actividad deportiva, el deporte a largo plazo, es una de las estrategias que más ha demostrado bajar el riesgo cardiovascular, disminuir el riesgo de los pacientes, de todo el mundo, porque parece que se asocia paciente con enfermedad de todo el mundo. Pero hay que distinguir esos beneficios a largo plazo del momento de la práctica deportiva, ¿vale? Lo que se ha visto, lo que se sabe, es que en el momento de la práctica deportiva, sobre todo en situaciones pues, de muy alta exigencia, aumenta el riesgo de infarto en ese momento, ¿vale? Si tú, esto se ha dicho mucho y es que es verdad, si cuando acabas, por ejemplo, un WOD de CrossFit, te hacen una analítica o te toman la tensión, te vas a la UCI. Tiene unas tensiones disparatadas, unas pulsaciones altísimas, un ácido láctico por las nubes. Eso es lo mismo que vemos en pacientes que pueden estar muy graves, ¿vale? Con lo cual, el momento agudo, el momento en el que estás haciendo la práctica deportiva, puede aumentar tu riesgo de una forma muy puntual en ese momento. Sin embargo, los beneficios, la adaptación posterior del sistema cardiovascular, lo único que te van a traer son cosas buenas a largo plazo, ¿vale? Esto no tiene que preocupar a la gente, es decir, joder, si hacer deporte es tan malo, pues mejor me estoy quieto. No, el riesgo de infarto durante la práctica deportiva se estima que se puede multiplicar un por 2, un por 3 en situaciones de gravedad, ¿vale? Aquí podemos enlazar con lo que te he dicho antes. Tú nunca has tenido síntomas porque nunca te has movido, pues a lo mejor merece la pena hacerte una prueba, hacerte una revisión, ver cómo estás y ya ir con esa tranquilidad, ¿vale? Si mi riesgo va a salir muy bajo, por mucho que yo lo multiplique por 2 o por 3, no va a ser un riesgo significativo, ¿vale? Pero lo que tiene que quedar claro es que el deporte es igual a bien, siempre. Lo que quieres decir con la analítica es si, por ejemplo, una persona que no tenga mucho movimiento, sea sedentaria, si decide hacer deporte, es necesario hacer una analítica, por lo menos para prevenir. No, ya no una analítica, ¿vale? De hecho, una analítica preventiva nos va a dar poca información. Las pruebas que más nos han demostrado validez a la hora de estimar el riesgo del paciente, y que así están recomendadas en las federaciones deportivas, etcétera, son, bueno, primero, una historia del paciente, sentarte con él, preguntarle lo que te he dicho antes, antecedentes familiares, ha habido algún caso en la familia de muerte súbita, cualquier cosita así, algún diagnóstico raro en la familia, una historia personal, hablar con él, preguntarle si ha tenido síntomas alguna vez, si le ha hecho deporte, cómo lo tolera, saber a quién tienes delante. Y luego, en cuanto a pruebas, más que una analítica, como otra información te puede dar, parece que la prueba principal es un electrocardiograma, ¿vale? Existen unos criterios que nos sirven a los cardiólogos para estimar solo a través del electro el riesgo que tiene el paciente que tengo delante, ¿vale?
existe una serie de criterios que se llaman criterios de Seattle, ahora hay unos criterios, esos mismos modificados, son los criterios internacionales, que nos dan mucha información, simplemente poniendo al paciente, haciendo un electro, que es una prueba inocua, rápida, prácticamente gratis, tenemos mucha información, por lo cual yo considero que esa debe ser la prueba que no debe faltar. Y ya a partir de ahí, con los datos que has sacado del paciente, con lo que puedes ver del electro, te puedes plantear, bueno, este paciente le quiero hacer, porque he visto unos voltajes altos en el electro, le quiero hacer una ecografía del corazón, un ecocardio. Pues ya es una prueba que merece un poco también la pena. Me ha contado que se cansa un poquito cuando va subiendo escaleras. Pues ya a lo mejor se te enciende la bombilla y te dice, vale, pues voy a hacer también una prueba de esfuerzo, que es una prueba, yo creo que luego hablaremos también de ella más profundamente, que es la ergospirometría. No es una prueba que últimamente ha tomado muchísima importancia en deportistas. Entonces yo creo que esas deben ser las pruebas principales a tener en cuenta, siempre el electro como prioritario, y a partir de ahí ir considerando las otras pruebas de cara a valorar cómo está mi paciente. Indagando un poco de información con el tema de bienestar cardiovascular, vi una noticia que decía que las mujeres tienen mejor beneficio a la hora de hacer ejercicio que el hombre respecto al deporte y en el ámbito cardiovascular. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, mira, la mujer nos saca ventaja a los hombres durante muchos años en una cosa, y es que durante sus edades fértiles, antes de la menopausia, las mujeres están blindadas, están protegidas a nivel cardiovascular por los estrógenos, ¿vale? Los estrógenos actúan de escudo, por así decirlo, para todos estos problemas cardiovasculares, porque son reguladores de la tensión, protegen sus arterias, en fin, ya digo, es como un escudo que ellas tienen. Pero claro, eso tiene un fin, que es la menopausia, y en ese momento lo que estamos viendo, por desgracia, es que el riesgo cardiovascular de la mujer avanza, incluso avanza muy rápido, igualándose y en algún caso superando al riesgo que puede tener un hombre de esa misma edad. Entonces, quizás lo que me pregunta es si esos beneficios de la prevención, de la actividad física, del deporte, de los buenos hábitos en la mujer es mayor, quizás sí, en este terreno sí. Para una mujer estar preparada para ese momento, con el momento de la menopausia en la que esas defensas van a desaparecer, es muy importante, ¿vale? Ahí están protegidas por los estrógenos, pero ellas tienen que poner una sobreprotección, ¿no? Adelantarlo porque esos estrógenos se van a ir. Y es importante, y ya no solo pensando a nivel cardiovascular. A la mujer en la menopausia le ocurre otra cosa, que es la pérdida de masa ósea, ¿vale? El hueso poquito a poco va perdiendo calcio y se va haciendo más esponjoso, que a lo mejor lo habéis oído, que es la osteoporosis, que se asocia mucho con la menopausia avanzada. Pues bien, para las mujeres, pensando en la prevención, es muy importante tener, por ejemplo, un buen armazón muscular alrededor de esos huesos, ¿vale? Si la mujer llega a la menopausia sin masa muscular y ese hueso se va debilitando, es muy fácil que ese hueso a la larga se rompa con una caída tonta o incluso sin caída. Pero si en ese momento la mujer tiene una masa muscular suficiente, ese músculo va a estar protegido, ¿vale? Entonces, los beneficios del deporte en todo el mundo son clave, quizás la mujer en este sentido un poquito más. Y es por esto que has comentado que el hombre a priori sufre como más... en más cantidad los infartos que una mujer. Sí, no solo por esto, por más factores. Lo que sí vemos es que el hombre lo sufre antes, ¿vale? Por esto que te digo, esta protección no la tenemos. Y encima, aquellos que se empeñan en sumar riesgo a lo que ya tienen, si encima fumo, si encima no me muevo, si encima como mal, ese riesgo se va multiplicando, ¿vale? Entonces, la enfermedad cardiovascular es más grave en el hombre. Lo que seguro es que es más precoz, casi siempre. Más grave, puede ser. Motivos, bueno, por ejemplo, lo que se ha visto en estudios es que los hombres, por porcentaje, tienden a hacer actividades de mayor intensidad, ¿vale? Ejercicios por eso, tipo cross-training, HIIT, ejercicios que te exigen un poquito más, ¿vale? Entonces, esa puede ser otra de las vías en las que la enfermedad cardiovascular sea más frecuente en un hombre. Pero una vez más, va muy de la mano de los hábitos, ¿vale? Es verdad que en el tabaco no, pero en todo lo demás solemos salir perdiendo en el tema de los factores de riesgo cardiovascular, por lo cual por ahí puede haber otra vía de que esa enfermedad sea un poco peor en el hombre. Respecto al riesgo de taquicardia, porque han habido muchos, por ejemplo, han habido casos de futbolistas, ¿no? Que han sufrido infartos, no son futbolistas, sino mejor deportistas, pero ¿cuándo se puede ver que tú tienes que parar? Porque supongo que le haya pasado a gente que nos está escuchando, incluso yo también hablo de mi experiencia, que a lo mejor empieza a correr y se me acelera mucho el corazón.
¿cómo puedo saber yo si a lo mejor estoy sufriendo de verdad o no? O simplemente estamos meando. Es que yo no tampoco por esa diferencia. Claro, es que eso es un motivo de consulta frecuente. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta diciendo, no, es que estaba haciendo deporte y se me puso el corazón rápido. Y ahí es difícil saber si es lo normal, porque es que tu corazón tiene que acelerar en el esfuerzo o porque había algo más peligroso. Antes de eso, me gustaría, cuando me estaba haciendo la pregunta, ha empezado hablándome de la arritmia y luego ha metido el infarto, ¿vale? Muchas veces cuando pasa algo, se dice, no, está teniendo un infarto, ¿vale? Ejemplo, deportistas, ¿no? El Eriksen, el futbolista que en la Eurocopa tuvo esa muerte súbita, se asoció a un infarto. O sea, ha tenido un infarto muerto, por microsegundos. Estuvo muerto, pero no fue un infarto, ¿vale? Aquí la diferencia que tenemos que hacer es, ¿qué es un infarto? Un infarto, por definición, es una falta de sangre a un órgano, ¿vale? En este caso el corazón, pero puede ser al cerebro, al riñón, al pulmón, lo que sea, que es suficiente, esa falta de sangre, como para que haya muerte de las células, ¿vale? Eso se llama infarto. Entonces, cuando uno tiene un infarto de corazón, es porque las arterias no dejan pasar la sangre a una zona, o no dejan pasar la suficiente sangre, y esa zona se muere, ¿vale? Eso se llama infarto. Eso hay que distinguirlo de las arritmias, ¿vale? Es verdad que un infarto puede llegar a provocarte una arritmia, pero lo que decíamos antes del límite de los 35 años, cuando un problema, en este caso una muerte súbita, ocurre a partir de los 35 o 40 años, va cobrando más probabilidad o más importancia el diagnóstico de la falta de sangre, de la isquemia miocárdica. Mientras que cuando ocurre antes, tenemos que pensar en otras cosas, ¿vale? Entonces, este caso que te he puesto de Eriksen es lo que tiene una miocardiopatía hereditaria, ¿vale? Es una enfermedad de causa genética, que o bien su padre o su madre, o ambos, le pasaron un gen mutado. Ese gen mutado hace que su corazón, las proteínas de su corazón no sean totalmente normales y hay alteración, ¿vale? Hay varios tipos de miocardiopatía que pueden provocar esto. La más frecuente, ¿cuál es? La que se llama miocardiopatía hipertrófica, ¿vale? Eso es lo que vemos en una ecografía, es que las paredes del corazón son más gordas, han engordado sin un motivo, ¿vale? Eso en un electro, por ejemplo, podríamos verlo o intuirlo. Por eso te he dicho que siempre la prueba de la que deberíamos partir es de un electrocardiograma. Ahí veríamos unos voltajes súper altos porque hay más masa muscular, ¿vale? En el electro. Entonces, este paciente lo que tuvo, y la principal sospecha que hay que tener en jóvenes por debajo de los 35, es una miocardiopatía, ¿vale? Una enfermedad propia del músculo del corazón. No es que le falte sangre, sino que el propio músculo está enfermo, ¿vale? Pueden aparecer miocardiopatías hipertróficas, que es, por ejemplo, este caso, miocardiopatías dilatadas, en las que el corazón se va haciendo grande sin motivo. Puede haber ya alteraciones a nivel de los canales, de los iones dentro del corazón, ¿vale? Pero hay que hacer esa diferencia. Un infarto es una falta de sangre y eso se asocia más a edades un poquito más avanzadas, mientras que por debajo hay que pensar en arritmia, ¿vale? Por este tipo de problemas. Y ahora, después del rollo, respondiendo a tu pregunta, que era el tema de la arritmia, pues efectivamente es difícil, ¿no? Cuando viene un paciente y me dice, el otro día estaba en la bici estática haciendo spinning, por ejemplo, pues, y se me puso el corazón súper rápido. Pues la respuesta fácil puede ser, claro, porque para eso estás haciendo deporte, porque se tiene que acelerar el corazón. Pero hay muchas veces que el paciente dice, vale, sí, pero no. O ahora que llevo un reloj... Era como muy rápido, ¿no? Claro, yo iba a 140 todo el rato y de repente en un segundo se me puso a 180. Estuve a 180 un minuto, pum, y luego me volvió a bajar. Vale, ahí ya sí, ahí ya tenemos que empezar a sospechar que efectivamente ha habido una arritmia de por medio, ¿vale? Arritmia, por definición, es un ritmo que no es normal. La arritmia puede ser que el corazón se ponga lento de más, rápido de más, y luego dentro de eso hay 100.000 tipos, ¿vale? Según la zona del corazón de la que venga. Si vienen de la aurícula, si vienen de los ventrículos, unas son más graves que otras. Pero siempre tenemos que basarnos en la historia clínica, que el paciente te cuente que tuvo, que tú le hagas las preguntas pertinentes, y ya luego, si de verdad tiene sospecha, lo recomendable sería poner a ese paciente en una cinta o en una bici, hacer una prueba de esfuerzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ahí estoy viendo, además de otras muchas cosas, el ritmo de su corazón. Estoy haciéndole un electro en directo y yo lo estoy viendo en una pantalla, ¿vale? Si ese paciente en ese momento vuelve a tener las palpitaciones, me lo dice, mira, ahora, doctor, ya las estoy teniendo. Tú estás viendo lo que está pasando. Y le pueden decir, vale, pues mira, tranquila, o tranquilo, porque es el ritmo normal del corazón, o, ojo, efectivamente, hemos pillado algo, ¿vale? Pero eso, siempre indagando bien clínicamente, que el paciente te cuente, y ya luego considerando hacer este tipo de pruebas. Hay mucha gente que ha descubierto una enfermedad o una pequeña enfermedad haciendo eso. Sí, mucha. No hay que generalizar, no es lo común, es verdad. Yo creo que, no te voy a dar datos, pero a lo mejor de cada 100 pruebas de esfuerzo que hacemos,
en una o dos te lleva sorpresa. No, joder, esta persona que es deportista, que se supone que está sana, y mira, hemos encontrado una cosilla, que puede ser más grave o menos, ¿no? Pero sí que te puede encontrar un susto, una sorpresa, igual que si le hago un electro, un paciente que estaba bien, digo, anda, pues tiene alguna cosilla que no me gusta, te voy a hacer una ecografía, vas a ir de duda. Pero hay veces que en alguien asintomático, sin síntomas, sí que nos podemos encontrar alguna cosa así. Pues es recomendable cada cuánto tiempo hacer un chequeo de un cardiólogo. Vale, mira, yo creo que aquí tenemos que diferenciar si eres puramente deportista o si ya eres un paciente, si ya tienes un diagnóstico, ¿no? Te hemos diagnosticado algo. En el caso de que ya sea por que has ido al hospital por un motivo, has entrado por urgencia y has salido con un diagnóstico, o porque vienes a la consulta, porque mira, es que el otro día tuve unas palpitaciones, por ejemplo, y sales con tu diagnóstico, ahí en función de lo que te hayamos visto, pues podemos plantear una periodicidad u otra. Imagínate una arritmia. Vale, pues yo te voy a poner un tratamiento, 20 en 2 meses y vemos cómo va. O bien te repetimos la prueba o bien lo que sea. Lo importante es saber en qué momento hacer la primera prueba. Venga, vamos a empezar a estudiarte, que son las situaciones que te he dicho antes. El que no ha hecho nada nunca o ha hecho poquito y quiere empezar, o el que quiere dar un salto de intensidad. Y ahí, una vez que ya hemos hecho la prueba, si la prueba ha salido bien, es más difícil de cuantificar, ¿no? De cuándo te tengo que hacer la siguiente. Por supuesto, guiado por síntomas. Si yo te he hecho la primera prueba y estás bien, pero en 6 meses resulta que tienes palpitaciones o te has desmayado, obviamente hay que hacer una, a ver qué pasa. Que estás bien, que no has tenido ningún problema. Ya va a depender un poco de tu actividad física, ¿vale? No es lo mismo que seas un triatleta federado, que vas a competir a muy alto nivel, entonces a lo mejor merece la pena hacerla cada año, año y pico. Ojo, ya no solo porque a ver si es que te va a pasar algo nuevo, sino porque también te va a guiar en el entrenamiento, ¿vale? Este tipo de pruebas nos da tanta información que ya no es solo voy a descartar que esté malo o que tenga un problema, sino que voy a planificar su entrenamiento, voy a ver dónde tiene sus umbrales, voy a ver cuál es su consumo máximo de oxígeno, a ver si de aquí a un tiempo lo ha mejorado. En fin, por eso se recomienda esa periodicidad, ¿no? Un deportista federado, como te digo. Que no, que es más de ocio, pues quizás lo que te he dicho, guiado por síntomas o por tu tranquilidad, pues cada 2 años. No hay una periodicidad establecida, pero bueno, eso puede ser una pauta. Antes has comentado que trabajáis con la herramienta en el deporte, de un nombre así medio raro, ¿cómo era? ¿La prueba? Sí. ¿La ergoespirometría? Eso. Sí. Esa prueba es de la que más o menos te estaba hablando. Mira, esa es una prueba muy chula, que a mí me encanta, que básicamente juntamos 2 partes, ¿vale? La primera es la ergometría, o prueba de fuerza convencional, que sería, te subo en una cinta o te pongo en una bici, y voy viendo tu tensión arterial, cómo se porta según va aumentando la intensidad de esfuerzo, y voy viendo tu frecuencia cardíaca. Nada, ¿vale? Entonces yo te programo un protocolo, a lo mejor cada 30 segundos te pongo un poquito más rápida la cinta, o un poquito más dura la bici, te subo los vatios, ¿vale? O cada minuto, eso lo programamos al principio. Y voy viendo cómo se porta tu sistema cardiovascular. Ahí solo me fijo tensión, frecuencia cardíaca y en tus síntomas. Tú me vas contando, pues muy bien, pues, como es lo que sea. Pero luego en esta prueba, en la ergoespirometría, la diferencia es que además analizamos todos los gases que entran en tu cuerpo y los que salen, ¿vale? En cada respiración. Es la prueba hasta que se ve cuando hacen una prueba un deportista, un futbolista. ¿La máscara? ¿Vale? Y ahí vamos analizando todos los gases que entran y que salen. ¿Qué información nos da esa? Pues no te imaginas, nos da muchísima información, ¿vale? Primero, pensando en la seguridad del paciente, tenemos todo lo de antes, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, variables que relacionan el consumo de oxígeno con la frecuencia cardíaca, que nos orientan de forma indirecta cómo está funcionando tu corazón, ¿vale? De tal manera que si yo veo que un parámetro que se llama pulso de oxígeno va para arriba o para arriba y llega un momento que se estabiliza o que incluso baja, ahí tengo un signo claro de que tu corazón está fallando. Algo está pasando, habrá que investigar qué es, pero ahí está fallando tu corazón. Entonces, eso en cuanto a la seguridad, ver si tienes un problema. También problemas respiratorios, ¿vale? Con esta prueba puedo saber si tú imagínate que vienes porque es que me canso más que antes. Yo puedo con esa prueba saber si el problema viene del corazón o viene del pulmón o no viene de ninguna, ¿vale? Y luego tengo los parámetros de eficiencia, por así decirlo, más orientados al deporte, ¿vale? Aquí párame cuando quieras, porque esta prueba es que no tiene fin. Podemos hablar cuando quieras. Entonces, aquí nos dan mucha información. La primera y principal en un deportista es lo que se llama el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max, que a lo mejor lo has escuchado. Básicamente, así muy resumido, que la máxima capacidad que tiene tu cuerpo de que el aire que absorbe
salga del pulmón, llega a la sangre, circule por la sangre, llega al músculo y el músculo la aprovecha, ¿vale? O sea, cuánto oxígeno es capaz tu sistema muscular de aprovechar, ¿vale? Eso cada uno tenemos el nuestro, se puede entrenar, se puede mejorar, y eso es una de las cosas que buscan los deportistas. Yo me hago una prueba de esfuerzo hoy y yo le digo al deportista, mira, tu VO2 max es de 58 mililitros por kilo. Está muy bien. Ellos lo que quieren es venir un tiempo después de haber entrenado, a ver si ha subido, ya es 53, ¿vale? Eso es un parámetro que nos sirve para estudiar cómo está ese deportista. Aparte no te da mucha información, pero principalmente el deportista lo busca por ahí. También, ¿qué podemos hacer? Como te he dicho antes, planificar su entrenamiento, ¿vale? En función de lo que busque el deportista, nosotros podemos orientarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Con lo que se llaman umbrales, ¿vale? Los umbrales, básicamente hay dos, lo que se llama primer umbral ventilatorio y segundo umbral ventilatorio. ¿Qué establecen? Pues establecen el primer umbral, todo lo que pasa antes del primer umbral, lo que nos está diciendo es que el cuerpo está aprovechando, está sacando la energía a partir de las grasas, ¿vale? Está tirando de grasas para consumir, para producir energía, pero producir ATP. A partir de ese primer umbral empieza a bajar el consumo de grasas y empieza a subir el consumo de hidratos de carbono, ¿vale? Pero de una forma que el cuerpo puede tolerar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al producir hidratos de carbono se genera un producto que hasta ahora se ha considerado producto de desecho, pero que se ha visto que no es así, que es el ácido láctico, ¿vale? ¿Qué pasa? Entre el primer umbral y el segundo se está produciendo ácido láctico, pero a un ritmo en el que el cuerpo es capaz de reutilizar ese ácido láctico o eliminarlo, taponarlo, que se llama. Eso estamos entre el primer umbral y el segundo. Cuando pasamos del segundo umbral, lo que pasa es que ese ácido láctico se produce a mayor ritmo del que se elimina, ¿vale? Con lo cual ya estamos en una alta intensidad, ¿vale? Y el cuerpo no puede aguantar haciendo ese ejercicio durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo diciéndole al paciente, o al deportista en este caso, dónde tiene sus umbrales, el entrenador puede planificar su entrenamiento perfectamente, ¿vale? Si es un paciente en el que yo quiero mejorar su VO2 max, mejorar su resistencia o perder grasa, ¿vale? Pues le va a plantear una actividad física en torno al primer umbral, ¿vale? Porque está tirando mucho de grasa y lo va a poder mantener mucho tiempo. Entonces, en la zona del peri primer umbral puede estar 2 horas si quiere. Me subo a la montaña y voy tranquilico y no tengo por qué parar, ¿vale? Ahora, si lo que quiero es que mi paciente practique o entrene en alta intensidad porque lo quiero llevar a los CrossFit Games y quiero ser el mejor deportista del mundo, tengo que entrenar en el segundo umbral y después, ¿vale? Para que ese cuerpo se acostumbre a trabajar ahí, ¿vale? Con lo cual es muy fácil guiar al paciente por ahí. Y además un nutricionista deportivo también va a saber cómo nutrir a su paciente, ya sea antes de la prueba, o antes de su actividad deportiva o durante. Todo lo hacéis en el One. Todo esto lo hacemos en One Clinic. Esta prueba la tenemos. ¿Y algún paciente, algún deportista lo entiende todo lo que le decís? O a veces es un poco complejo. Claro, mira, a mí hay estas cosas que a lo mejor se lían, ¿no? Son muchas cosas. A mí me gusta cuando los pacientes que han estado por ahí lo saben. Me gusta cuando acaba la prueba, acaban empapados de sudor y tal. Me gusta que se tranquilicen un poco, que bajen pulsaciones, se secan, se cambian. Y una vez que ya han vuelto a la normalidad, yo lo siento delante del ordenador, de la pantalla, ¿vale? Ya se lo explico. Y les voy explicando, ¿vale? Ellos lo que ven, cuando yo estoy haciendo la prueba, ven 2 pantallas. En una está el electro y la tensión y todo eso, y en otra ellos lo que ven son 9 gráficas, 9 cuadros, y cada una son rayas que van para arriba y para abajo. Entonces, lo normal es que no entiendan lo que está pasando. Entonces, cuando acaban, me gusta sentarlo, no les explico toda la prueba en detalle, pero sí que me gusta decirle, mira, esto han movido para arriba hasta el final, con lo cual esto está bien, aquí me orienta cómo van tus pulmones y mira por esto está bien, ¿vale? Entonces sí que me gusta explicarle y luego además en el informe que les damos ya viene un poco más detallado el tema de los umbrales, de las zonas de trabajo, zona 1, zona 2, guiada más o menos, o sea, la guiamos por frecuencia cardíaca, ¿no? Yo le digo, mira, tu primer umbral está en torno a cuando trabajas a 130 latidos por minuto y tu segundo umbral cuando vas a 170, ¿vale? Ya digo, eso luego ellos se lo llevan a su entrenador y ya ellos le planifican la ruta. Cualquier oyente que nos esté escuchando, que sepan que en One Clinic... Sí, igual tenemos esa prueba y lo si quiere hacer el chequeo, que... A nosotros encantados. Juanjo te lo explica. La explicación se la llevan seguro. Bueno, luego también me ha apuntado otra cosa sobre otro dato que dice que las enfermedades cardiovasculares representan el 32% de todas las muertes a nivel mundial. Sí. Entonces, cerca de 20 millones de muertes cada año. Sí. El 2% es un porcentaje muy elevado. Es la mayor causa de mortalidad ahora mismo, ¿vale? Y ese acceso es lo que comentábamos al principio. Se ha visto en los últimos años, los últimos
100 años, o sea, el porcentaje o la prevalencia de esa enfermedad cardiovascular y la incidencia han ido a más. Y la pena es que ahora que hay tanta información y que sabemos causas, sigue siendo muy alta, ¿vale? Sigue siendo la primera causa de mortalidad frente a otras muchas, como puede ser el cáncer, o como puede ser, ¿no? Ya hay menos, pero infecciones graves. Por lo cual, sí, ahora mismo es una lacra que seguimos teniendo. Es la principal epidemia mundial, la enfermedad Se podría decir que la enfermedad cardiovascular es como que no tiene una cura experimental, ¿no? Al final Claro. es algo que es prevenir. Efectivamente, pero es que cuando No es hablamos 100% curable. No, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, son 2 palabras, pero es súper extenso. Tú ahí tienes, vamos, los libros de cardiología, si los ves, te asustan. Son libros, son tochos, porque parece mentira que el corazón, que es un órgano como tu puño, pueda enfermarse de tantas formas diferentes. Entonces, la enfermedad cardiovascular al final abarca mucho. Es verdad que dentro de eso, el principal porcentaje de mortalidad viene de la mano de la cardiopatía isquémica, ¿no? De la falta de sangre del corazón. Pero lo que me preguntaba, ¿cura? No. Cura no, primero porque es muy variado, hay cosas que sí que se pueden curar. Es verdad que curamos poco, de decir, mira, estás curado, vete, ¿vale? Es raro. Pero sí que volvemos o conseguimos que el paciente vuelva a cierta normalidad durante muchos años. Pero curamos poco. Clave la prevención, efectivamente. Cuando ya llegamos al punto en el que necesitas que un cardiólogo te trate, va un poco tarde, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchas herramientas. Afortunadamente la farmacología, ya no solo los fármacos, sino las terapias invasivas en cardiología avanzan a una velocidad enorme. Cada día hay algo nuevo, un estudio nuevo, un medicamento nuevo, una técnica nueva. Es una de las cosas que me gusta de la cardiología, que no para de avanzar. Pero aún así, lo ideal es llegar antes, prevenir, ¿vale? No dar lugar a decir, mira, he tenido un infarto. No, pues si fumas, quítatelo antes de tener un infarto. Si no te has movido en tu vida, planteate que es buen momento, porque hasta ahora has estado bien, pero no sabes cómo estás por dentro y a lo mejor estás bien, pero en 5 años dejas de estar bien, ¿no? Entonces la clave es, sin duda, la prevención. Antes hemos comentado, hemos empezado haciendo el podcast sobre el índice elevado de los jóvenes que están sufriendo infarto. Y claro, eso también está vinculado también al tabaco, al alcohol. Pero eso, digamos que eso lleva mucho tiempo. Pero ahora mismo está como muy de moda la cachimba, el vape. Sí. Me gustaría comentar el tema de las cachimbas. O sea, ¿cómo afecta realmente eso a la enfermedad cardiovascular? Pues sí que afecta, ¿vale? Aquí el problema del vape, el vape como concepto, según lo mire, a lo mejor no está tan mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo soy una persona fumadora que ya he intentado dejar de fumar, incluso con medicación, y no he podido, hay un gran componente ansioso en el tema del fumar, ¿vale? Simplemente el gesto de fumar, hay gente que lo tiene mecanizado ya. Y en este tipo de personas, el vape pues, puede ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi cuerpo sigue fumando, sigue haciendo el gesto de fumar, y es verdad que son sustancias que han demostrado que tienen menos componentes tóxicos que el tabaco, que tiene miles de componentes tóxicos, pero aún así no podemos decir que sea bueno, ¿vale? Bueno no es. Es algo mejor en esos términos que el tabaco. Entonces, en ese escenario, mira, quiero dejar de fumar y el siguiente paso va a ser vapear, ya veré si luego me lo puedo quitar, no está mal, ¿vale? Problema actual. La sociedad ha aceptado que es algo bueno, no es tabaco, con lo cual puedo fumar. Pero lo grave y lo descorazonador es que se ha extendido un montón en niños, ¿vale? O sea, es que hasta hace pocos años nos dimos cuenta que estaba siendo un regalo de comunión. O sea, en niños de 8 y 9 años regalándoles vape, ¿por qué? Porque tienen sabor a fresa, sabor a menta, y en su clase hay 4 o 5 que lo tienen, pues deja al crío a la cría que es una barbaridad, ¿vale? El vapeo se ha demostrado que tiene efectos nocivos a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, a nivel de las mucosas orales y también a nivel cardiovascular, ¿vale? Todos esos aerosoles afectan al endotelio de la arteria. O sea, el endotelio es como la capa que recubre la arteria por dentro, ¿vale? Si ese endotelio sufre, si ese endotelio se inflama, es el campo de cultivo perfecto para que el colesterol empiece a acumularse dentro de la arteria. O que la arteria incluso se fisure, se rompa y ya tengamos un infarto. Con lo cual, bueno, nunca va a ser, inocuo, que no produce daño tampoco, y sí que se ha demostrado que es malo, ¿vale? Con lo cual, el mensaje tiene que ser claro. No se vapea tampoco, ¿vale? Si fumas y te lo quieres dejar, considéralo como el siguiente paso, ¿vale? Pero si no, nada, malo. Pero en cierto modo, mi perspectiva sería que, por ejemplo, el vape
en cierto modo es más adictivo que el tabaco porque lo puede hacer a todas horas. Tú lo puedes hacer a toda hora. Incluso en espacios cerrados. Correcto, está más aceptado socialmente. Tiene olor bueno, no es como el olor a tabaco. Tú te cruzas con alguien que está fumando y si no te gusta el olor, dices, Pero a la larga puede ser, el vape puede ser muy peligroso. Y a la corta, también. Bueno, también. Ya digo, no es tan malo como el tabaco, pero sí. Que no podemos tener ese concepto de vape bien. No. ¿Y qué peligro podría tener fumar cachimba? A ver, fumar cachimba al final, verá que más agua, sobre todo, lo que estás inhalando, vapor de agua, Pero tampoco es bueno. tampoco es bueno, ¿vale? Tú ten en cuenta que lo primero que ocurre cuando tú estás fumando una cachimba es una combustión, ¿vale? O sea, estás recibiendo en la boca, hablando por ejemplo de la cavidad oral, gases a alta temperatura, ¿vale? Tu boca no está preparada, tu mucosa oral no está preparada para eso, ¿vale? Se ha visto, por ejemplo, en el tabaco, pero también en estos productos, el problema labial es importante, incluso cáncer de lengua, cáncer de labio. Solo por inhalar. El hecho de inhalar, el recibir esa alta temperatura, la mucosa, ya te puede predisponer a eso, ¿vale? Obviamente no es una cosa, hace un efecto, si fumas cachimba te va a pasar, pues si no estaría prohibido, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del riesgo, ¿vale? Ese riesgo sí que puede aumentar. Entonces, estamos en las mismas, te están metiendo al cuerpo un vapor de agua a alta temperatura y encima con productos que le están dando sabor, olor, igual, ni bueno ni inocuo, ¿vale? Obviamente el tabaco peor, pero una cosa recreativa, de vez en cuando sales con los amigos, joder, y te lo ofrecen y nunca lo has probado, o lo probaron la última vez fue hace 2 años. Esto es como todo, ¿vale? Con cabeza no hay problema. Pero que tampoco quede el mensaje de, bueno, la cachimba es buena, pues todos los fines de semana mi par de cachimba, ¿no? Porque al final sí que puede tener ciertos problemas. Yo lo he probado, pero no fumo porque cada vez que lo he probado siempre me ahogaba. Yo me ahogo sí, que el cuerpo rechaza lo que no le gusta. gusta. Yo mi amigo siempre decía, a mí esto no me gusta, sí, yo me ahogo. Y Ya siempre está. tosía. Al final es como todo, ¿no? Hay cosas que no te gustan. Sí, por ejemplo, no, la cerveza a casi nadie le gusta de primera y luego pues te acostumbras, pues esto igual, ¿no? Si lo pruebas, al final te va a gustar. Pero si no te gusta, por algo será. Pero y también tendrá que tener un componente, digamos, químico que te pueda atraer, ¿no? Sí, mira, Esas ganas de fumar cachimba, supongo. No, a ver, no se ha demostrado que tengan componentes adictivos como tal, como la nicotina, pero eso, tú fíjate en el contexto en el que estás, ¿no? Estás o una tarde que ya por la mañana estás trabajando y estás ya tranquilo, estás con los amigos, te lo estás pasando bien, eso tiene sabores y te estás riendo. Pues al final el cuerpo se lo va a recordar, tu cerebro lo va a recordar como algo bueno, ¿no? Y la próxima vez que te lo propongan lo vas a asociar, joder, pues con lo bien que nos lo pasamos el otro día, pues otra vez. Entonces no es una adicción química, pero sí que tu cuerpo, tu cerebro, lo agradece porque lo asocia con algo bueno, ¿vale? Si yo te digo, ¿has trabajado esta mañana? Sí, pues vete a trabajar esta tarde. Ahí seguro que me dices que no. Pero si te lo pasaste bien fumando cachimba y ya la semana que viene te vuelvo a invitar, pues te vas a venir porque estuviste a gusto, ¿no? Entonces es ese tipo de adicción, la que tiene estos productos. ¿El alcohol también afecta a la cardiovascular? Sí. ¿O Sí. no tan escala como el tabaco o como el vape? Sí, mira, el alcohol afecta, tiene efectos cardiovasculares demostrados, quizá un poco diferentes de los del tabaco. El tabaco, quizá lo prioritario es que te afecta a las arterias a nivel arterial, aunque no solo, también afecta al músculo del corazón, al pulmón, etcétera. Afecta a todo. El tabaco afecta hasta la vejiga, el cáncer de vejiga es eso del tabaco. Pero bueno, a lo que vamos, alcohol. El alcohol, paradójicamente, si te fijas solo en la arteria, los alcohólicos suelen tener arterias lisas, totalmente lisas, ¿vale? No hay una afectación clara a nivel de la arteria. Pero sí que puede llegar a producir otros problemas, ¿vale? Quizá el más grave sea que el alcohólico de larga evolución dilata el corazón, ¿vale? Miocardiopatías dilatadas secundarias al alcohol, ¿vale? Nosotros nos podemos encontrar, y nos encontramos en el hospital, gente con corazones así de grandes, que investigamos sus arterias están bien, o sea, no han tenido un infarto, no tienen problemas hereditarios, no tienen nada, pero son bebedores, ¿vale? Un corazón puede ser así. Un corazón se puede dilatar muchísimo. Sí, El tamaño normal sería más o menos así, ¿no? El tamaño normal es más o menos como el tuyo. Pero y puede ser así, gracias. Se puede dilatar mucho. Tú mira tu cavidad torácica, ¿vale? Pues hay radiografías en las que el corazón lo abarca todo, de un lado de las costillas a otro. O sea, el corazón puede crecer mucho. Pero eso se llama cardiomegalia y se puede deber a muchas cosas, ¿vale? Igual que eso puede envejecer también. ¿O no? Claro, mira, en situaciones en las que el corazón ha llegado a estar dilatado por algo secundario a algo, por ejemplo, el alcohol, sí que se ha demostrado que al abandonar el alcohol y al poner ciertos fármacos,
puede mejorar el volumen del corazón y puede mejorar la fuerza, ¿vale? Otro ejemplo, si has tenido una inflamación aguda a nivel del corazón, una miocarditis que se llama, puede estar provocada por virus o por algunos fármacos, puede pasar eso, el corazón se dilata un poco, pierde fuerza y luego puede recuperar. Hay veces que no recupera, ¿vale? O sea que si hay una causa sobre la que se actúa de esa dilatación, puede ser que vuelva a la normalidad. También ayuda, ya te digo, en determinados fármacos, ¿vale? Y el alcohol lo que provoca es eso, miocardiopatía dilatada, que se llama. Hemos hablado de los problemas de los jóvenes en la parte del ocio. Sí. El tabaco, el alcohol. ¿Cómo podría afectar el tabaco en el corazón? Mira, si no te importa, termino lo del alcohol, que me ha faltado una cosa importante. Hemos hablado de quizá lo más grave, que es la dilatación del corazón, pero hay otra cosa importante, que es quizá más frecuente, que son las arritmias, ¿vale? Hay arritmias inducidas por alcohol, ¿vale? Esto es una cosa que nosotros, claro, en medicina en general, pero los cardiólogos un poco más, nos gusta ponerle nombre a todo. Y cuanto más, a veces los nombres son tontos, pues mejor. Y hay una cosa que se llama síndrome de corazón de vacaciones, ¿no? O holiday heart, que lo que viene a reflejar es ese periodo o esa noche de fiesta en la que me lo bebo todo, me lo paso muy bien y me paso en muchos sentidos, y al día siguiente me levanto con una arritmia, ¿vale? Eso es una cosa bastante frecuente. O sea, que también está más que demostrado la relación del alcohol con las arritmias, ¿vale? Una muy concreta, por ejemplo, que se llama fibrilación auricular, demostradísimo, ¿vale? Además de él, a la larga, hipertensión, disregulación de la glucemia. O sea que el alcohol no solo es que provoque dilatación ventricular, sino que nos puede afectar a nuestro corazón por otro lado, ¿vale? Y ahora, hablando del tabaco, que me has preguntado, ¿qué puede provocar o cuáles son los pasos que da nuestro cuerpo para que al final haya una afectación cardiovascular secundaria del tabaco? Y son, como te he dicho, son muchas, ¿vale? ¿Qué nos puede provocar el tabaco, por ejemplo? ¿Vale? Vamos a intentar hacer como encadenar una cosa con otra. Principal, nos fastidia la arteria, ¿vale? Las arterias del cuerpo, de todo el cuerpo, esa capa íntima o endotelio que te decía antes, se la carga, la destroza, ¿vale? Para que tú me entiendas, se pueden generar incluso como arañazos o estrías dentro de la arteria que son germen para que ese colesterol no deseable entre dentro de la pared arterial formando lo que se llama placa de ateroma, ¿vale? Eso por ahí aumenta la capacidad o el riesgo de formar placa de ateroma. Además, hace que esa placa de ateroma sea más frágil, ¿vale? Pues si yo tengo una placa de ateroma, imagínate una arteria, yo tengo una placa que ocupa parte de esa arteria, pero esa placa es estable, tiene una coraza más o menos estable. El riesgo que puede tener esa placa es que siga creciendo y al final tapone mi arteria por completo. Pero hay un riesgo quizá un poco mayor, que es que esa placa se rompa, ¿vale? Si esa placa no es muy grande, imagínate que ocupa el 10% de la luz de la arteria, pero esa placa se rompe y el contenido de esa placa entra en contacto con la sangre que está circulando por la arteria, el mecanismo defensivo de la sangre es coagularse, provocar un trombo, ¿vale? Si tú te cortas, va a empezar a salir sangre y al final lo que va a hacer el propio cuerpo es coagular esa sangre para que se tape la herida. Cuando hay una rotura de una placa dentro de una arteria, pasa lo mismo. Las arterias se empiezan a agregar, o sea, forman un pelotón y sobre eso se puede formar un trombo, ¿vale? Pues el tabaco hace que esas placas sean más friables o más delicadas y se puedan romper con mayor facilidad, ¿vale? Con lo cual es la forma en la que el tabaco puede provocarte un infarto de corazón, ¿vale? Pero es que además ya no solo es un daño agudo de se me ha roto una placa, tengo un infarto, sino que esa placa, antes de romperse, hay una zona del corazón a la que le está llegando menos sangre, porque tenemos esa placa. Si yo fumo, además, uno de los efectos que tiene el tabaco es aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Por qué? Porque mis pulmones funcionan peor, soy capaz de coger menos oxígeno, porque mis pulmones fastidiados por el tabaco, y tengo menos oxígeno en sangre. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Aumentando la frecuencia cardíaca, ¿vale? Ya que mi sangre tiene poco oxígeno, voy a moverla más para que llegue a más sitios, ¿vale? Entonces yo tengo un corazón al que le está llegando menos sangre por una placa, una pequeña obstrucción, que va más rápido, con lo cual tiene más demanda de oxígeno, pide más, pero le está llegando menos oxígeno porque los pulmones los tengo fastidiados, ¿vale? Ahí tienes también el germen de me duele el pecho. Eso provoca una angina. La angina de pecho, que también es un término muy utilizado y a veces mal, básicamente es un dolor, me duele el pecho, ¿vale? Angina de pecho. Y eso ocurre porque el músculo del corazón necesita más sangre o más oxígeno de la que le llega, ¿vale? Como el corazón se queja. Dice, oye, para el trabajo que me estás exigiendo,
no me estás dando la alimentación necesaria. Y el corazón se queja y duele, ¿vale? Ese es el paso anterior al infarto, ¿vale? El infarto ya no es, oye, me está llegando menos sangre de la que debo, ya es, o me llega muy poca o no me está llegando, ¿vale? Eso ya sería un infarto. La diferencia es que en la angina no hay daño muscular, simplemente es como una queja, y el infarto ya sí que lo es, ¿vale? Pues esa es la forma en la que el tabaco, encadenando unas cosas con otras, nos puede llegar a dar problemas de corazón, ¿vale? Pero como te digo, ya no solo se limita a la arteria, se ha demostrado que aumenta la rigidez miocárdica, ¿vale? El corazón no solo tiene función de bomba, de latir, también es importante cómo se relaja, ¿vale? Si mi corazón se contrae muy bien, pero se relaja mal porque está rígido, al final sangre que tiene que entrar, no entra, ¿vale? Y se acumula, por ejemplo, en el pulmón. Me dificulta la capacidad respiratoria porque hay una alta presión dentro del pulmón, ¿vale? Y eso también lo puede provocar el tabaco, esa rigidez de las paredes del ventrículo, del corazón. Y además, por supuesto, ya si me salgo del corazón, a nivel cerebral, catastrófico, ¿vale? Igual que me daña las arterias del corazón, me puede dañar las arterias del cerebro, tanto las grandes como las más pequeñitas, y provocar también daño neurológico. Es decir, que una persona fumadora es más propensa a caer enferma, sobre todo de aparato respiratorio, sí. El corazón. Sí, o sea, lo más seguro es que... EPOC, hay una enfermedad muy frecuente y catastrófica que es el EPOC. EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Hay una obstrucción a nivel de mi vía respiratoria, de tal manera que según eso se va haciendo grave, llega un momento que los pacientes se ahogan, ¿vale? Hay una obstrucción tan grande al flujo de aire que viven ahogados. Tienen que estar en el sillón porque en cuanto dan un paso se ahogan, ¿vale? Y eso es una enfermedad, por desgracia, muy frecuente y muy asociada al cáncer. Y estamos hablando de enfermedades de este tipo, pero es que no hay que olvidar el cáncer, ¿vale? Que si antes hemos hablado de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, la segunda es el cáncer, ¿vale? Y el tabaco aumenta por prácticamente todos los tipos de cáncer. La probabilidad de que tengas un cáncer de boca, de pulmón, sobre todo de pulmón, de vejiga, de donde te imagines, ¿vale? Con el tabaco, ni pensarlo. Y si fumas, haz todo lo posible por quitártelo, porque es que tu cuerpo entero te lo va a agradecer, no solo el corazón. Esto está relacionado a los malos hábitos, sí. Pero el tema de alimentación ahora mismo también está un poco, alimentos muy procesados también. Sí, sí. Quería hablar también de esa parte, de esa alimentación. Bien. Que se está hablando mucho ahora del tema de los huevos, la carne. Sí. Voy a empezar primero con los huevos para preguntar el millón. Vale. ¿Los huevos son saludables o están saludables? Mira, si me perdonas, te voy a cambiar el orden. ¿Por qué? Porque quiero empezar por lo importante, ¿vale? Al final, cuando me preguntas dentro de la alimentación por los huevos, es como el que viene porque quiere entrenar y lo primero que te pregunta es si la creatina es buena. Déjate los suplementos para el final, vamos a empezar por la base. Pues en la alimentación pasa un poco lo mismo, ¿vale? Si nos centramos en la alimentación desde el punto de vista solo cardiovascular, tenemos que seguir unos patrones que son fáciles de explicar, la verdad es que voy a hablar poco, y que también son fáciles de llevar a cabo y que yo creo que son importantes, ¿vale? Cosas prioritarias para mantener mi salud cardiovascular a raya. Lo primero y más fácil, los ultraprocesados fuera, todo lo que ya venga hecho, preparado, lo cojo y lo caliento en el microondas, o ni lo caliento, pero lo puedo comer directamente. Mal, eso hay que empezar a sospechar. Formas de saberlo, darle la vuelta y ver el listado de ingredientes, ¿vale? Si tiene un ingrediente o dos, o si me apuras 3, bien, ¿vale? Tú coges una bolsa de tomate, no por ingredientes, porque está claro, pero si lo pusiera pondría tomate, ¿vale? Una palabra. Si tú coges, yo qué sé, ñoquis, tú le das la vuelta y pones harina de patata, bien, vale, un ingrediente que es patata. Ahora, si tú coges una pizza de las que ya vienen hechas y le das la vuelta, no te acaba en la lista de ingredientes, ¿vale? Bueno, es una lista así, ¿vale? Entonces, intentar buscar siempre alimentación real, comida de la que podían comer en el paleolítico, ¿vale? Un ingrediente, fruta, verdura, carne, pescado, ¿vale? Entonces, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, intentar buscar siempre lo que es la comida real, comida, ¿vale? Orgánico. Correcto, no alimentos preparados, sino comida que yo me puedo encontrar en la naturaleza, por así decirlo. Luego, obviamente hay procesados buenos, no todos los procesados son malos, ¿vale? Ejemplo, el guacamole. El guacamole pues, es un procesado porque eso lo ha hecho un ser humano, pero lleva aguacate, sal, limón, vale, bien. ¿Y un arroz, por ejemplo, envasado?
o congelado. El arroz envasado, de estos de meter al microondas, quizá el único problema, pero aquí ya es que nos estamos hilando demasiado fino. Serían los plásticos, ¿vale? El plástico, el bote de plástico calentado al microondas, ya te mete en el tema de los microplásticos. Pensando en el alimento, muy buena opción, encima rápida, tiene arroz, me lo echo con algo de proteína y ya tengo la comida. Fantástico, ¿vale? Ya te digo, lo del tema de los plásticos, eso va para otro podcast. Pero principalmente, alimentación real, quitarnos todos los procesados del medio y tener un punto de vista siempre antiinflamatorio, ¿vale? La inflamación, que eso también daría para tela, es la base de toda la enfermedad cardiovascular, prácticamente, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a pensar en la inflamación como el culpable e intentar adelantar, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Buscar una alimentación con propiedades antiinflamatorias demostradas. ¿Cuál es esta? Yendo a lo fácil. Una alimentación que incluya mucho verde. Siempre, no te estoy hablando de cantidades, que también, si quieres, bien, pero siempre pensar en cada comida que voy a hacer, si presento delante del plato, venga, voy a comer, vale, hoy que tengo pechuga y pollo, pero pechuga de pollo y arroz, vale, ¿y de verde qué? ¿No? Siempre esa pregunta. Ensalada, una verdura a la plancha, una verdura cocida, gazpacho, lo que sea, pero siempre intentar incluir tu pequeña porción de verde, la comida, en la cena, ¿vale? Pensar siempre en eso. Luego, pensar en fuentes proteicas, por ejemplo, pensar mucho en pescados azules, acordarse mucho del pescado azul, sobre todo los pequeños, anchoas, poquerones, sardinas, todo esto, porque son una fuente tremenda de omega 3, ¿vale? Y hablar de omega 3 es hablar de antiinflamación, ¿vale? Son antiinflamatorios. De hecho, no hemos llegado, no sé si me vas a preguntar, pero en el mundo de los suplementos, la suplementación con omega 3 tiene una beneficios demostradísimos, ¿vale? Precisamente por esto, por sus efectos antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces, meter siempre una porción de omega 3, las conservas son una opción excelente. Pescado blanco también. En cuanto a carnes, pensar, priorizar, no eliminar lo otro, sino priorizar las carnes de corral, pavo, pollo, frente a carnes rojas, ¿vale? Que no te digo eliminar. Ya te estoy sembrando el tema de los huevos también. No hay que eliminar, claro, no hay que eliminar, pero tenemos que ajustar, ¿no? Priorizar un poquito. Ahora, si quieres, volvemos al tema de los huevos. Mira, los huevos es la pregunta del millón últimamente, ¿vale? Quizás culpa de las redes, hay mucha información, hay muchos vídeos, sí, y tenemos que tener claro, el huevo, como tal, es un pedazo de alimento. Superalimento. La proteína que lleva es de muy buena calidad, la grasa que aporta es muy buena. De hecho, todo claro, esa estrategia de no, solo quiero la proteína, me tomo clara, no, lo que se ha demostrado es que lo bueno realmente es el alimento completo, ¿vale? Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto? No es un número mágico, o sea, no podemos decir, no, si te tomas 6 vas a ir bien, y si te tomas 7 te espero en la consulta en un año porque te va a dar un infarto. No, obviamente no. ¿Qué tenemos que hacer? Primero fijarnos en mí, si yo estoy diciendo mi alimentación, o yo como médico en el paciente. ¿Qué situación tiene? ¿Es un paciente con un riesgo cardiovascular alto? ¿Tiene el colesterol alto? ¿Tiene una hipercolesterolemia familiar? ¿Hay algún problema que me obligue a limitar la ingesta de grasa en este paciente? Bueno, pues entonces a lo mejor le puedo recomendar que no se pase, ¿vale? Obviamente, eso está claro. Tomar huevos sube el colesterol. Hasta ahí nadie lo va a dudar. Pero sin prohibir, ¿vale? Si ese paciente de alto riesgo me dice, no, yo que como soy culturista, me tomo 18 huevos a la semana, ¿vale? Pues yo seguramente le recomiende que baje esa cantidad, ¿vale? Pues yo lo que quiero en ti es que ese colesterol baje. No que lo elimines, sino recomendar. Claro, vamos a bajar esa cantidad de huevos. Me dirá, ¿pero a cuánto? Yo le volveré a decir, no te voy a decir una cifra. Y si se pone pesado, le decir, mira, en vez de 18, tómate 8. Por decirle algo y que se calle, pero no hay una cifra mágica, ¿vale? Entonces, primero, focalizarse en el paciente. ¿Qué paciente tengo delante? ¿Un paciente sano, no fuma, hace todo el deporte del mundo, su analítica da gusto verla? No le puedo prohibir que tome huevo, ¿vale? Pues igual, si me dice una barbaridad, pero como si me dice que se toma 18 naranjas en un día, pues le diré, tío, pues no te tomes tantas, ¿no? Pues esto igual, ¿vale? No tengo un motivo para decirle, toma menos, pero bueno, pues con cabeza. Yo creo que la clave de todo está en la cabeza y sobre todo individualizar. Está claro. ¿Tomar huevos sube el colesterol? La respuesta es que sí, no hay duda. ¿Todo el mundo tiene que tener sí o sí el colesterol bajo? Pues seguramente no. ¿El colesterol es sinónimo de enfermedad cardiovascular? Pues seguramente no, ¿vale? Te digo, la clave es individualizar y ir con cabeza. Te lo he dicho para el huevo y te lo puedo decir para todo lo demás. Nueces. Hay gente que se toma un puñado de nueces
eso es fantástico. Son sanas, son saludables, grasa muy buena. No es alérgico. Pero sí, entonces tú no. No, pero te otros puntos secos, pero sí, es súper buena. Pero eso. Entonces, hay gente que como escuchó o leyó una vez que las nueces son muy buenas, así hablando con ellos te dicen, no, yo me tomo 8 puñados de nueces al día. Vale. Claro, pues tú le tienes que decir, vale, son buenas, pero a lo mejor te han pasado, ten en cuenta que son calóricas, que va a coger peso, igual, ¿no? Si una persona quiere perder peso porque está obesa, pues le diré, mira, en vez de 3 puñados de nueces, tómate 1, porque son muy calóricas, individualizar, saber a quién tienes delante y qué estrategia tienes que seguir. Y con la carne roja han dicho que hay que priorizar la pechuga de corral Sí. frente a la carne roja. Sí. Igual. ¿Qué aplicación hay sobre Mira, eso? la carne roja ha demostrado, comparándola frente a otros tipos de carne, que no es tan buena, no tiene un perfil cardiovascular tan bueno, ¿vale? Primera pregunta, ¿es mala? ¿Es perjudicial? No, porque si no, no estaría en el mercado seguramente, ¿vale? Entonces no es mala. Aquí tenemos que jugar con la alimentación de toda la semana. Yo quitando el desayuno hago 14 comidas, ¿no? 7 comidas, 7 cenas a la semana. Pues si tengo que meter carne 4 veces, pues a lo mejor tengo que elegir 3 veces, 2 veces pollo, 1 pavo y el chuletón o el entrecot me lo dejo para el sábado que salgo a cenar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al compararla es mejor que, o sea, está claro que el beneficio va más a favor de la carne, por eso, el pavo, el pollo, a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a muchos niveles, ¿vale? Entonces, volvemos al mismo. ¿Se prohíben? No. ¿Se limitan? Bueno, pues relativamente, ¿no? Si tú me dices, no, es que yo solo como pescado, pues ya está, ese problema está resuelto. No, al revés, yo solo como carne. Entonces, de esas 14 comidas, a lo mejor en vez de una solo, tienes que tomar 3 o 4 veces carne roja, filete de ternero o lo que sea, pero siempre relativizando, ¿no? ¿Qué voy a comer en la semana? ¿O cuáles son mis hábitos normalmente? Y ya sé que de ese total, la carga tiene que ir más hacia un lado que hacia otro, ¿vale? Pues esa es un poquito la estrategia. ¿Qué nos han dicho los estudios? Porque a nivel, ya te digo, digestivo, cardiovascular, etcétera, es mejor el otro tipo de carne, ¿vale? Con lo cual, por ahí tenemos que tirar, ¿vale? Pero no hay numeritos mágicos otra vez. ¿Y si una persona preferiría o pone preferencia a la carne roja frente a la carne de corral? Pues ¿Estaría aumentando ese riesgo? sí, pues ya te digo, se ha demostrado que lo otro es mejor. Esto es como si me dices, ¿y si le recomiendas dejar de fumar a un paciente y quiere fumar? ¿Qué vas a hacer? Hay muchos. Hay gente que ha tenido un infarto, antes de que se vaya en la cama mirándote así, le dices, tienes que dejar de fumar, y te dice, no. Pues ¿qué vas a hacer? Algunos, no son todos, pero algunos te dicen, yo no voy a dejar de fumar. Porque le gusta, porque, bueno, pues ya está, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Pero tu recomendación tiene que ir por ahí. Entonces, si alguien quiere priorizar la carne roja porque le gusta, bueno, pues tu papel es aconsejarle que no, que baje un poco En la mi caso, cantidad. a mí me gusta más la carne roja que la carne de corral. Claro. Que luego la consumo más o menos, no sé. Eso es. Eso no, pero me gusta más. Ahí está. Entonces, en un paciente como tú, o en una persona como tú, no eres un paciente, te lo recomendamos y tú seguramente ya lo has entendido y la próxima vez que te vayas a planificar tu semana dirás, con el cardiólogo lo que me dijo, venga, pues este día, claro. No sé para qué lo llevo, ¿no? Eso es. Entonces, por ahí tiene que ir un poco la cosa. Está claro que tus gustos van por un lado y luego las recomendaciones van un poco por otro. ¿Cuánto es recomendable tomar carne roja a la semana? ¿Vale? Otra vez el número. No hay un número, ¿vale? Jugar, hacer malabares un poco y... Es que hay algunos que dicen, con 2 veces sobra o... Pero el que te diga cuántas veces sobra, o sea, cuando decimos algo tan taxativo es porque hay estudios que han demostrado que 2 está bien y 3 no. Por eso te podemos decir, no, 2. Al no haberlo, no te puedo decir 2. Igual, si tú me dices, no, yo es que todos los días tomo carne roja, son 7 veces a la semana, pues ahí te puedo recomendar, coño, bájalo de día a 4. Vamos a intentarlo, ¿vale? Cuando nos volvamos a ver, reajustamos. Pero no hay un número que yo te pueda decir, no te pases de aquí. No hay. Y la carne roja no se relaciona también con la carne roja procesada, que en este caso es Sí. lo envasado, ¿no? Claro, eso es otro En el mundo. Japón envasado, Eso es el otro mundo. chorizo... Sí, y lo hay peores, ¿vale? Está claro que cuando hablamos de carne roja, ni me he llegado a meter ahí, ¿vale? Yo te estaba hablando por eso, del entrecot, del chuletón, del filete de ternera. Sí, eso es lo que yo entiendo. ¿Vale? Eso es. Pero detrás está... Ya luego están las carnes procesadas, que eso, vale, eso está al nivel de todo lo de antes, de lo ultraprocesado, ¿vale? Eso sí que hay que evitarlo sí o sí, o tomarlo de forma muy excepcional. Si vas a un sitio, a una boda, y hay una fuente con embutido y te apetece, tómate un trozo, ¿no? Pero que no lo incluyas en tu día a día. Eso realmente la carne roja peligrosa. Claro. Esa es la que sí que se puede eliminar. Claro, esa es, ya no es limitar, esa es eliminar. Ahí sí que yo como médico te diría, elimínala, 0. ¿Vale? Eso sin duda.
Siguiendo con la alimentación, otro enemigo también son los aceites. Sí. Los aceites, bueno, los fritos también. Eso. Eso cómo afecta también al consumo. Mira, ahí afecta mucho, sin duda. Aquí, obviamente, los fritos mal. También depende de con qué aceite, ahora vamos a eso. Pero los fritos, ya pensando simplemente en tema cómo estoy procesando el alimento, hay que tener cuidado porque lo estás sometiendo a altas temperaturas, hay algunos beneficios del alimento que puedes perder. Y encima hay algunos cambios que se pueden producir en el propio alimento que pueden llegar a ser perjudiciales. Con lo cual, los fritos también es algo que deberíamos intentar limitar, ¿vale? Y luego, tema aceites. El aceite hay que pensar que es una grasa, pero tenemos que intentar distinguir, ¿vale? Aceites con beneficios demostrados antiinflamatorios y aceites proinflamatorios, ¿vale? ¿Qué aceites ponemos en el cajón de antiinflamatorio y que nos gusta recomendar? Son sobre todo el aceite de oliva, ¿vale? Y más en donde vivimos en España es clave. El aceite de oliva debe ser la piedra angular de nuestra alimentación, totalmente antiinflamatorio. El aceite de coco, por ejemplo, el aguacate. Todos esos son grasas que nosotros podemos recomendar porque han demostrado ser antiinflamatorias. Por el otro lado, aceites vegetales, inflamatorios, total. ¿Vale? ¿Eso? El aceite de girasol está como un poco a medio camino. Un híbrido, ¿no? ¿Vale? Está un poquito a medio camino, los hay peores sin duda. Pero si hay que elegir, sin duda, aceite de oliva. No hay color, ¿vale? El aceite de girasol es más proinflamatorio que el aceite de oliva, sin duda ninguna, ¿vale? Aunque ya te digo que los hay peores. Pero ahí tenemos que intentar distinguir. Con lo cual, si un día vas a freír algo, prioriza siempre, yo intento utilizar siempre un aceite de oliva, ¿vale? Pero no hay que quedarse con el mensaje de que los aceites son malos, no. De hecho, el aceite de oliva lo único que ha demostrado son cosas buenas, ¿vale? La dieta mediterránea, que podemos estar súper orgullosos de ella, como te he dicho, la base es el aceite de oliva. Por lo cual, por ese lado, bien. Entonces, tú has dicho que hay aceites que ya son, vamos, Sí. lo peor. Si lo vinculas al Burger King, McDonald's y comida. Claro. Claro, porque tú ahí a lo mejor ya no estás comiendo lo que es la hamburguesa, ya te pides fritos del frito. Claro, mira, es que ahí Ahí ya- ha abierto, si antes ha hablado de los embutidos procesados y se me ha erizado. Esto ya es el la pelo, creen de la creen, claro, ya, ¿no? ese tipo de cadena veneno. es veneno. Primero, Que yo consumo, ¿Dónde? consumimos realmente, porque yo no voy a ser hipócrita, yo consumo, pero es veneno. es veneno, mira. Yo me lo siento por ellos porque es su trabajo y su empresa, No ¿no? voy a ser Pero, hipócrita, pero es veneno. pero mira, aquí tenemos que juntar los aceites que se utilizan, que son de lo peor que hay, las altísimas temperaturas que se consiguen con la freidora, parece ser, esto no hay pruebas, ¿no? Pero parece ser que el poco recambio de ese aceite, ¿vale? Ya digo, habrá de todo, habrá cadenas que los cambien más, menos, ahí ya no me puedo meter, pero lo que parece ser es que no son aceites que se reutilizan, con lo cual mal, pero es que si además te pones a analizar lo que te estás comiendo, el queso de la hamburguesa de estos sitios, menos queso que de todo, no es queso, la carne puede hacer un acto de fe y decir, vale, pues de vaca, pero ya veremos, en fin, esos sitios cuanto más lejos, cuanto más puntual, mejor, porque todo mal, ¿vale? Incluso la ensalada, que amigos míos lo saben, que la última vez que fuimos, porque no me quedó otra, pedí ensalada, hasta la ensalada mal. También llevaba trozos de carne. Cuando se supone que es, ¿sabes? Sí, por eso, o sea, no, esos sitios, ya digo, una cosa muy puntual, porque, vale, pero cuanto más lejos, mejor. Otra cosa que a mí también me interesa saber es si la relación del estrés y la ansiedad con la enfermedad cardiovascular Sí. es posible. Sí, demostradísimo. Mira, aquí hay que distinguir los dos tipos de estrés, ¿no? Por un lado, el estrés agudo, que es necesario y de hecho es clave en nuestra supervivencia. Ese es el estrés que permite que tu cuerpo salga corriendo si te va a pasar algo malo, el que te despierta de golpe si vas conduciendo, te quedas dormido, el que te despierta atento, ese es el estrés agudo, ¿no? Esa descarga puntual de catecolamina que te activa. Y pasan muchas cosas en tu cuerpo en esa fracción de segundos. Tu arteria se contraen, te suben las pulsaciones, te sube la tensión, para que estés precisamente atento y huyas si tienes que huir, ¿no? Ese es el estrés agudo. Luego, por otro lado, está el estrés crónico, que forma parte de los culpables de ese aumento de enfermedad cardiovascular que hemos hablado al principio, ¿vale? ¿Qué pasa con ese estrés crónico? Ese estrés crónico que va de la mano de trabajos que nos alteran, de situaciones personales que no nos vienen bien,
de mala actividad o nula actividad física, de cero exposición al sol, todo eso va aumentando nuestro nivel de estrés. Y el estrés crónico, además de ser inútil, porque el estrés agudo sí que te ayuda a algo, pero el estrés crónico no. Muchas veces lo único que hace es que estés preocupado por algo que a lo mejor ni pasa, ¿no? En el futuro. Pero ese estrés crónico tiene efectos, sobre todo en dos puntos principales en nuestro organismo. Lo primero que ocurre es que nuestros niveles de cortisol están permanentemente altos, ¿vale? Nunca llegamos a estar con un cortisol bajo o a cero, siempre estamos con un cortisol elevado. Eso nos tiene hiperactivos todo el rato, pero a su misma vez se traduce en inflamación, ¿vale? Inflamación, a lo mejor lo había escuchado, lo del término de inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Es una inflamación que, igual que el estrés agudo es necesario, es importante, la inflamación aguda, ¿vale? Yo me hago un corte, se me infecta y yo necesito que haya inflamación para que mi propio cuerpo actúe contra los microorganismos, etcétera, que se van a producir y se cure mi herida, ¿vale? Esa es la inflamación aguda. Pero la inflamación tiene que cursar en picos, ¿no? De cero, actúa cuando tiene que actuar y vuelve a cero. Sin embargo, este estilo de vida, entre ellos motivado por el cortisol, lo que nos va a provocar es que esa inflamación siempre esté activa, ¿vale? Por eso se llama inflamación crónica de bajo grado. No es una inflamación activa potente, pero nunca llega a cero, siempre está ahí. Y esa inflamación nos va a hacer daño en nuestra pared arterial, ¿vale? Nos va a provocar esa disfunción endotelial y esa facilidad para que ocurran cosas dentro de mi arteria. Pero es que además ese estrés, hay un punto del cerebro que se llama amígdala, ¿vale? Que es precisamente la responsable de mantenernos alerta de ese estrés. Y lo que se ha demostrado es que esa hiperactivación de la amígdala actúa en nuestra médula ósea, que es la zona de nuestro cuerpo donde se generan células de la sangre, ¿vale? Y lo que conlleva es un aumento de los glóbulos blancos, de las defensas, ¿vale? Y esas defensas son las responsables también de la inflamación, ¿vale? Por lo cual, por esa vía, por esa hiperactivación de los glóbulos blancos, de las células de defensa, se produce también la inflamación a nivel de mi pared arterial, ¿vale? Por lo cual, sí, el estrés claramente está asociado a enfermedad cardiovascular, y de hecho es una de las cosas que nos gusta preguntarle a nuestros pacientes, ¿no? Hay gente que llega, ¿tiene antecedentes familiares? No. ¿Tiene antecedentes, está en el hospital por algún motivo? No. ¿Tiene estrés? No duermo y estoy peleado con mi jefe, y pues por ahí puede hurgar porque puede encontrar cosas. Y luego, además, en ese campo de cultivo del estrés crónico, el estrés agudo, por ejemplo, me hago un bote de CrossFit, me puede dar la puntilla, ¿vale? Puede ser que mi arteria esté ahí limítrofe, está aguantando como sea, y ese estrés agudo es el que lo puede provocar. Pero en líneas generales, el estrés agudo es el estrés beneficioso, el necesario para el cuerpo, y es el estrés crónico el que nos está machacando a nivel cardiovascular. De hecho, la corriente estoica intenta reducir los niveles de estrés en personas o perfiles con mucha presión. Sí. Es decir, el jefe de una empresa o por ejemplo, entonces reduce eso porque siempre está la típica frase, te va a dar un patatú, es por eso, ¿no? Están bajo tanta presión que le puede... Sí, y de hecho ahora uno de los pilares que tenemos que tener en cuenta al tratar a nuestros pacientes es precisamente la vertiente psicológica, ¿vale? Ya no es solo te pongo la pastilla para el colesterol o deja de fumar, no. Hay que preocuparse un poco por cómo está el coco del paciente, y si hace falta, que muchas veces contar con psicólogos, incluso con psiquiatras si hace falta. Y de hecho, dentro de los programas de rehabilitación cardíaca, que son programas indicados con clase 1 en la guía, o sea que evidencia demostradísima en gente que ha tenido un problema de corazón, ya sea un infarto, una insuficiencia cardíaca, una parte de esa rehabilitación ya no es solo actividad física o pautas nutricionales, también es psicología, ¿vale? En los programas de rehabilitación hay psicólogos que cogen a los pacientes, les explican lo que les ha pasado, le dan pautas para manejar estrés en el futuro, o sea que sí que es importantísimo. Yo lo que tengo entendido es que la ansiedad se produce por, digamos, que tú piensas que hay miedo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el corazón se está acelerando mucho. ¿Pero cuándo se puede diferenciar entre la ansiedad o que te puede dar un microinfarto? Mira, la ansiedad, como te digo, lo que sublleva es un aumento de las catecolaminas, ¿vale? Que son una sustancia que tenemos en nuestro cuerpo que producen una serie de glándulas que tiene la función de activar el tono simpático, el sistema nervioso simpático, ¿vale? Nosotros, a grandes rasgos, tenemos un sistema nervioso que controlamos, que es el voluntario, y luego tenemos un sistema nervioso que no controlamos, que es el autónomo, ¿vale? Si tú le dices a tu corazón, late más rápido, no late más rápido, porque eso forma parte de la acción del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas: la simpática, que es la de la activación,
y la parasimpática, que es la de la calma, ¿vale? Cuando hay una hiperactivación simpática, lo que pasa es que tus pulsaciones, que imagínate antes estaban en 60, están en 80, están en 90, ¿vale? Pero lo que está ocurriendo ahí, en términos de líneas generales, es una taquicardia sinusal, ¿vale? Cuando decimos sinusal, quiere decir que la electricidad de cada latido viene de el punto donde tiene que venir, que se llama nodo sinusal, ¿vale? Entonces, si yo le hago un electro al paciente y veo una taquicardia sinusal, o sea, va con el ritmo, viene de donde tiene que venir, pero va a 110, 120 en reposo, ¿vale? Ahí me puede estar dando idea de que efectivamente ese paciente está nervioso, ¿vale? Eso pasa muchas veces cuando el paciente entra a la consulta, solo por el hecho de ir al médico, ya van asustados, ¿vale? Entonces lo tumbamos, le hacemos el electro, van rápido. Bueno, lo dejamos tumbado, seguimos hablando con ellos y le hacemos el electro 10 minutos después. Y ya vemos cómo ha bajado, ¿vale? A diferencia de una arritmia, ¿vale? Si yo estoy nervioso o mi jefe me ha hecho una bronca o lo que sea y mi corazón se acelera, muy seguramente va a ir de la mano de esa taquicardia sinusal, ¿no? He tenido un momento de estrés agudo, acaba de pasar una cosa, o he visto un accidente de coche, me acelero, va más por ahí, ¿vale? Mientras que la arritmia peligrosa, una de las alarmas que nos hace tener, se nos encienda la bombilla al cardiólogo, es cuando nos dicen, no, yo es que estaba viendo la tele y se me ha puesto el corazón a tope. Ahí ya no, eso ya no hay una taquicardia sinusal, casi seguro, habrá que hacer un electro o un holter y verlo, ¿vale? Pero ahí está un poco la diferencia. Si el contexto me orienta que puede ser un tema ansioso, y encima le hago un electro y una taquicardia sinusal, calma, ¿vale? Mientras que si hay un contexto de calma, de tranquilidad, y el corazón se acelera, es cuando hay que buscar algo más. Buscando información sobre las enfermedades cardiovasculares y los cardiólogos, me pareció curioso el síndrome del corazón roto. Ah, sí. Se ve que es algo sentimental y emocional, pero que sí que afecta realmente, que no es algo metafórico, sino que es real. Sí. ¿Cómo se explica eso? Mira, esto es una cosa, que lo que te he dicho antes de ponerle nombre, es verdad que esto no, lo del corazón roto sí se lo hemos puesto, ¿no? Entre comillas. Pero tiene un nombre que nos gusta referirnos así a esta enfermedad o este síndrome, que es síndrome de Takotsubo, ¿vale? Porque Takotsubo quiere decir, en japonés, jaula de pulpo, ¿vale? Resulta que las jaulas de pulpo, yo no lo sabía, pero a partir de esto sí, tienen como un cuello estrecho, ¿vale? Pues donde se supone que entra el pulpo, y luego una forma así como de ánfora, ¿no? Más redondeada por abajo. Y es que así es precisamente como vemos el corazón, ¿vale? Esto es, el síndrome del corazón roto de Takotsubo, es una entidad clínica en la que el paciente, o más frecuentemente la paciente, un poquito más frecuente en mujeres, viene al hospital porque le duele el pecho, ¿vale? O sea, la primera sospecha es un infarto, pero es que le hacemos un electro y también puede haber cambios típicos de infarto, con lo cual tienes que activar toda la maquinaria pensando que esa mujer está teniendo un infarto o ese hombre y mandarla a hacer un cateterismo por ver la arteria. Se hace un cateterismo y las arterias están normales, no está pasando nada, parece ser que no ha habido un infarto. Vuelve el paciente al hospital y ahí a la planta donde estamos nosotros, y lo que vemos es, con el paso del tiempo, que son mejoras, ¿vale? Básicamente en la ecografía lo que vemos es ese cuello de la jaula de pulpo, sería como la base del corazón que llamamos, que se contrae bien, tú ves que eso se sigue contrayendo, pero a nivel de la mitad del corazón y la punta no se mueve, está como balonizado y quieto, ¿vale? Con lo cual, si lo hubiera hecho la eco antes del cateterismo, seguiría sospechando el infarto, porque hay infartos que se ven así. Aunque a lo mejor ya dices tú, espérate que va a ser otra cosa, pero bueno, aún así hay que mandarlo a cateterismo. Y eso lo que se ha visto es que tiene una clarísima relación con eventos, con ha pasado algo muy gordo, ¿vale? Ejemplo, una madre que se le muere un hijo. Me llaman por teléfono, se ha muerto tu hijo, drama como normal, y dolor de pecho un tiempecillo después, y viene por ahí. Cosas así, cosas gordas realmente. Impactos psicológicos muy grandes pueden desencadenar en esto. ¿A quién enamorado? Bueno, depende de cómo se lo tome la persona. Si te deja tu novio y te lo tomas muy mal, pues puede ser que llegue. Sí, pero ya digo, eso ya depende un poco más de la persona, ¿no? Pero si es verdad que se te lo toma muy mal y tiene una gran agitación, pues puede ocurrir, ¿vale? Entonces lo que se estima o lo que se cree es que tiene mucho que ver con esa descarga de catecolamina brusca a la sangre, que hace que el corazón se atonte, por así decirlo, ¿vale? Se le exige tanto de forma tan brusca que deja de funcionar, ¿vale? Y eso es lo que vemos. Hay un corazón que gran parte de él no funciona y que cuando pasa el tiempo le volvemos a hacer una ecografía o una resonancia magnética y el corazón vuelve a funcionar normal, ¿vale? Entonces, ese es el síndrome del corazón roto. Bueno, ya casi terminando el episodio, me gusta siempre hacer una pregunta sobre los consejos. Me gustaría preguntarte, ya que hemos resumido también y hacemos mucho hincapié en los jóvenes, ¿qué consejos le daría a los jóvenes en su estilo de vida para evitar las enfermedades cardiovasculares? Vale, pues resumiendo mucho para no alargarnos, porque aquí también podríamos estar un rato, lo primero es que no fumen.
Si no fuman, que no empiecen. Y si ya han empezado, es buen momento para dejarlo, ¿vale? Porque el problema del tabaco es que no duele, pero te puede dar problemas joven, ¿vale? Y pasa. O sea, es que pasa. Entonces, tabaco lo primero. Que se cuiden, que hagan ejercicio, que coman bien, que no es difícil, ya lo hemos visto, no hay que hacer aquí ningún milagro para comer bien, simplemente te tienes que quitar determinadas cosas e introducir otras. Y ya luego situaciones puntuales, ejemplo, deportistas, hay una cosa de la que no hemos hablado, pero lo meto así al final, que es el tema de las ayudas para el gimnasio, ¿vale? Tener mucho cuidado con eso, sobre todo temas anabolizantes, yo diría que prohibido, ¿vale? Lo comentábamos un poco antes del episodio. Si hay una cosa que es peor que el tabaco, es eso, son los anabolizantes, por lo cual, igual, si nunca lo has probado, no los pruebes, y si ya estás metido en el mundillo, es difícil salir, pero salte cuanto antes, porque es que te destroza por dentro, ¿vale? Y poco más, deporte, muévete, queda con amigos, que te dé el sol, y descansa bien. Con eso está blindado. Bueno, Juanjo, ha sido un placer igualmente. conocer cosas que no sabíamos. Nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien, me alegro. Gracias por venir. Perfecto. Gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo episodio.